Hace muchos años, en el poblado de Córdoba, Veracruz, vivió una mulata que era todo un misterio para los pobladores del lugar. Nadie sabía de dónde venía o desde cuándo comenzó a vivir en el pueblo. Sin embargo, la gente la conocía y confiaba en ella, porque preparaba medicamentos eficaces y los repartía a los enfermos a precios económicos. Así que aunque resultaba intrigante, nadie se quejaba de ella, y podríamos decir que incluso era querida por las personas, quienes pese a no saber nada de la mujer, no la molestaban por el bien que hacía en la comunidad. Los que la conocieron aseguraban que no solo era una hábil curandera, sino que también podía predecir sucesos, como tormentas o eclipses. Y además, era una mujer de una belleza majestuosa, lo cual causaba que los hombres quedaran maravillados solo de verla. Por tanto, algunas envidiosas comenzaron a esparcir el rumor de que la mulata debía sus atributos y habilidades a la magia negra, ya que les parecía imposible que existiera una mujer tan bella y bondadosa, y que lo único que quería era robarse a los maridos y embrujar a los incautos. Los rumores empezaron a correr por todo el lugar, y no tardaron mucho en llegar al Santo Oficio, quienes, alarmados por las acusaciones, decidieron visitarla para investigar su caso. Pero después de una revisión exhaustiva, se dieron cuenta de que no había nada de qué preocuparse, y de que la mujer cumplía perfectamente con sus obligaciones para con la iglesia, sin mencionar su apoyo a la comunidad. Poco después, el alcalde del poblado, el señor Martín Ocaña, se topó en un cruce con la mulata, y al verla, quedó profundamente enamorado de ella, así que no dejó pasar el tiempo e intentó seducirla con regalos y atenciones. Pero a pesar de sus esfuerzos, la mujer lo rechazó amablemente, diciéndole que apreciaba sus presentes, pero que realmente no estaba interesada en tener una pareja. El hombre se sintió dolido y humillado, ya que nunca había conocido a una mujer que se negara a sus encantos. Así que comenzó a esparcir el rumor de que la mulata le había dado una pócima para enamorarlo, pero que gracias a su vigor, fue capaz de liberarse del hechizo. Además, también la acusó con el Santo Oficio para que la encarcelaran por sus actos y por ser un peligro potencial para el pueblo. Con sus antecedentes y con una acusación de un funcionario de peso, esta vez la mulata no se libró de ir presa y fue encarcelada en un calabozo en la famosa cárcel de San Juan de Ulúa, aunque no se quedaría mucho tiempo en la prisión, ya que fue sentenciada a ser quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Pasaron los días hasta que llegó el momento de la terrible condena de la mulata, y en la madrugada, la mujer le pidió a uno de los guardias que le consiguiera un carbón para dibujar un barco en la pared. El hombre no se resistió a la belleza de la mulata, y aunque no debía de hacerlo, le consiguió gustoso varios trozos de carbón para cumplirle su inusual último deseo. Así que le dejó el material en su celda y se fue. Por la mañana, el curioso celador volvió al calabozo para apreciar el dibujo de la mujer. Y para su sorpresa, el barco que había dibujado la mulata era una obra de arte majestuosa, y no pudo más que elogiarla por su gran habilidad. La mujer le preguntó que si él creía que le hacía falta algo a su barco, y el hombre le dijo que a tal proeza solo le hacía falta hacerse a la mar y navegar. Entonces la mulata le dedicó una sonrisa, y el dibujo del barco comenzó a moverse como navegando en un océano invisible. El hombre no podía creer lo que veía, y antes de que pudiera preguntarle cualquier cosa, la mujer dio un brinco y se subió a su barco, que seguía moviéndose rápidamente. Y luego, la mulata se despidió de él con la mano, mientras desaparecía en la distancia junto con su embarcación. El hombre no pudo soportar lo que vio y se desmayó. Poco después, despertó en la enfermería y le contó a todos la historia. Y aunque había varios escépticos que pensaban que el hombre la había dejado escapar, se notaba que el tipo había vivido una experiencia inexplicable. Su semblante era de una gran sorpresa, e incluso todo el cabello se le puso blanco. De la mulata nunca se volvió a saber nada, pero fue un hecho tan sonado y comentado por las personas que la leyenda de la mulata de Córdoba aún se sigue contando, y es una de las historias más famosas del México antiguo. En esa época hubo una gran escasez de alimentos en toda la región. Así que el joven cazador tenía que dar varias vueltas para atraer más animales y ayudar un poco a la gente del pueblo, quienes vivían unos cuantos kilómetros más adelante. No era recomendable salir a cazar de noche, pero ya llevaba varias semanas saliendo en busca de ciervos y le había ido bastante bien, pues los animales no se esperaban cazadores en la oscuridad.
Pero esa noche era siniestra. No había una sola estrella en el cielo, y se veía como una enorme mancha negra que se extendía hasta el infinito. Además, las nubes y la tradicional neblina que acompañaba el camino, y que se iba disipando conforme avanzaba la noche, tampoco estaban presentes. Las leyendas decían que salir a cazar en una noche como esa era como un suicidio, porque los espíritus andaban libres en las tinieblas y sin la luz de las estrellas para frenarlos, era peligroso andar solo en el campo. La esposa del cazador le rogó que no saliera, pero el hombre estaba totalmente convencido de que eran puras patrañas y de que en las sombras sería prácticamente invisible para sus presas. Así que sin hacer caso al llanto de su mujer, se colocó sus herramientas, tomó su arma y se fue a cazar bajo un manto de tinieblas. Su mujer le habló de Cacasbal, un demonio maya que podía cambiar de forma y que además sabía con exactitud cuál era el mayor miedo de todas las personas. Avanzaba con un exagerado paso valiente, y con cada paso pensaba en que las supersticiones enfermaban de miedo a la gente y le impedían realizar las cosas que debían hacer. Pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal, porque simplemente no había animales que cazar. No se escuchaban los grillos, ni los pasos de los ciervos corriendo a la distancia. Tampoco se veía a los conejos corriendo a sus madrigueras, y las ardillas no trepaban los árboles para esconderse del ruido. Ni siquiera los perros o los coyotes aullaban hacia la luna, porque tampoco había rastro de ella. Era como si el cielo hubiera desaparecido y hubiera sido reemplazado por una negrura absoluta. El paso valiente del cazador se vio reemplazado por un caminar inseguro y lento, ya que ni aun con su luz podía alumbrar el camino, y las luciérnagas amistosas que volaban en círculo entre los árboles tampoco estaban presentes. Un cazador avispado hubiera sabido que salir esa noche era un gran error, pero este hombre de pocas luces se había internado mucho en las sombras, y ahora solo deseaba volver a su casa con su mujer. Dio media vuelta y se echó a correr de vuelta, cada vez con más miedo, cada vez con más angustia, pero se tuvo que frenar de golpe y se cayó dando un par de vueltas en el suelo por la impresión. Frente a él estaba un hombre gigantesco. Su color de piel era de un tono rojizo o anaranjado, y sus ojos, enteramente blancos, se posaron en el desdichado cazador. ¿Qué hace un joven como tú esta noche por aquí? El cazador no quería responder. La voz que le hablaba era grave y tan fría que helaba la sangre de solo escucharla. Así que sin responder, se levantó de un golpe, dejó atrás sus cosas y se echó a correr de nuevo. Un pequeño bocado como tú me vendría bien para quitarme el hambre. Se escuchó detrás del cazador, a una distancia muy próxima. El joven apretó el paso y comenzó a jadear de terror con aquella cosa pisándole los talones. Entonces no vio la rama que sobresalía del suelo, y su pie se enredó con ella, haciéndolo caer violentamente y provocándole una torcedura de tobillo que no le permitió pararse de nuevo. El cazador giró rápidamente en el suelo, y vio como una criatura huesuda se acercaba lentamente. Tenía más de 4 brazos, y en sus ampuladas manos crecían unos dedos que terminaban en afiladas garras brillosas. Su pecho abierto en canal iba regando un terrible líquido negro que podría el pasto que tocaba. La parte de abajo de su cuerpo era como la de una araña, con 6 patas que terminaban en pezuñas y que hacían un ruido sordo en el piso cuando lo golpeaban. Su rostro morado estaba tan hinchado que parecía que si lo pinchaban, explotaría en un festival de pus y sangre podrida. El cazador gritaba y se arrastraba, pero la cosa era muy rápida, y en un abrir y cerrar de ojos, se posó sobre de él, dominándolo con sus múltiples brazos y pisoteándolo para que dejara de retorcerse. ¿Qué eres, demonio? ¿De qué infierno morboso saliste? El monstruo tenía el rostro tan inflamado que era evidente que no podía hablar, pero lo hizo, mientras el líquido que salía de su pecho comenzaba a deshacer la mano izquierda del cazador. Es curioso que lo preguntes. Se volvió a escuchar la misma voz fría y grave de antes. Esto que soy salió de tu cabeza, buen hombre, y ahora te voy a comer de un mordisco. A la mañana siguiente, el cazador llegó a su casa con las manos vacías y con una bolsa colgada en la espalda. La esposa salió a recibirlo, pues realmente creía que no iba a volver a verlo nunca. Pero el hombre no era el mismo, gritaba enloquecido, y comenzó a golpear a la mujer,
quien aterrada logró zafarse de su marido y escapó corriendo al pueblo, en donde les contó lo ocurrido a sus hermanos. Cuando llegaron a la casa del cazador, no lo encontraron ahí. El tipo había destruido todo, y en la bolsa que llevaba en la espalda encontraron huesos, lodo y sangre. Nunca se volvió a saber del cazador, y entre el relato popular era bien sabido que el hombre había sido devorado por Cacasbal, un demonio maya que rasca en la mente de sus víctimas y toma la forma de su mayor temor. Por supuesto, hubo quien dudó de esto, y decían que el tipo se había enloquecido y luego encontró su fin en las ciénagas. Pero en ese lugar, nunca nadie volvió a salir en una noche oscura y sin estrellas en el cielo. En la Ciudad de México existen varios lugares muy antiguos, en cuyas paredes, pisos y techos han retumbado los ecos de hechos tan fantásticos como profundamente aterradores. Y es normal que en los edificios viejos, en los hospitales, en los panteones e incluso en algunas avenidas importantes existan leyendas que nos cuenten historias de aparecidos o de entidades malignas que se han arraigado a los cimientos de estos lugares. Y la Casa Negra de la Colonia Roma es uno de estos inmuebles que cuenta con la terrible fama de estar embrujada, al grado en que actualmente el lugar está abandonado y solo se mantiene en pie por el efecto antinatural de los horrores que la habitan, ya que después de tantos años de cruel abandono, la mansión debería de ser una ruina total, y no un misterioso edificio en el que ni el tiempo ni las inclemencias parecen dejar su huella. Se dice que la casa fue construida a principios del siglo XX, por ahí de 1910, aunque 5 años después se desató una terrible epidemia de tifo, lo que causó que la gran casona fuera utilizada como uno de varios hospitales improvisados. Pero lejos de que la enfermedad menguara, los contagios incrementaron y hubo muchos muertos. Esto alertó a los grupos religiosos, quienes se pronunciaron manifestando que la tifo era un padecimiento provocado por el demonio, y que uno de los motivos por los que la gente se estaba enfermando tanto era que estaban siendo víctima de un castigo divino por sus pecados. De momento los alegatos religiosos no hicieron mucho ruido, pero al ver que la enfermedad empeoraba, la gente comenzó a enajenarse, y en su desesperación decidieron que un duro golpe al pecado y a la enfermedad infernal sería quemar uno de los hospitales improvisados, con todos los que estuvieran dentro, ya que incluso el personal médico se exponía al maligno en su afán de curar a los pecadores. La idea fue muy radical, así que solo se expuso a unos cuantos, y por lo mismo se actuó rápidamente, para que nadie se interpusiera en el macabro acto. Así que una noche, un grupo de fanáticos enardecidos le prendieron fuego a la casa, y asesinaron a enfermos y médicos por igual. Pero cuando el fuego cesó, para sorpresa de todo el mundo, la casa seguía en pie, sin muestra de daños aparentes, aunque no se puede decir lo mismo de su interior, en el que parecía que la tierra se había abierto para exhalar una parte de sus hórridas visiones y luego plasmarlas en cada maldito rincón de la casa. No hubo un solo sobreviviente, y se presume que las víctimas sufrieron mucho antes de por fin perecer en esta prisión ardiente a la que fueron injustamente condenados. Después de la tragedia, obviamente nadie quería tener nada que ver con la casa, y quedó abandonada por un tiempo. Al poco rato una familia decidió comprarla. La remodelaron un poco, pero ni siquiera aguantaron 2 semanas en la casa, porque comentaban que era un tormento pasar tiempo dentro del lugar. Se escuchaban voces, gritos, pasos estridentes, el ruido de cadenas que se arrastraban en los pisos de madera, lamentos horribles que provenían de las paredes, e incluso, en un cuarto en específico, se sentía un calor infernal casi en todo momento. Era tan intensa la actividad paranormal que los trabajadores que comenzaron a remodelar el inmueble comentaban que se sentía una vibra pesada en los cuartos y que se veían sombras y figuras humanas vagando por los pasillos. Así que, una vez más, el lugar quedó abandonado. Más adelante, un grupo de vagabundos rompió las ventanas y se metieron en búsqueda de refugio, pero no aguantaron mucho tiempo y dejaron el lugar, alegando que en la noche se aparecía el diablo envuelto en llamas. Algunos jóvenes a veces se paseaban en el patio y pintaban grafitis en las paredes, pero dejaron de acercarse cuando una vez un muchacho fue a dar al hospital y casi se muere del susto,
ya que mientras orinaba en el baño de la casa, escuchó alaridos provenientes del piso de arriba, y al salir del baño, fue perseguido por la figura de una anciana con el cuerpo quemado. Varios años después, un hombre temerario y rico compró la casa para habitarla y demostrar que todo eran patrañas, pero no duró mucho tiempo y fue internado en el hospital por un grave caso de tifus. Finalmente, una última familia intentó remodelar el lugar y darle otra oportunidad como un hogar, pero en esta ocasión la casa no tuvo piedad y una mañana, simplemente, todos amanecieron muertos sin causa aparente. Desde ese incidente, se tomó que la casa era inexplicablemente peligrosa y pasó a ser una propiedad del gobierno, que yace en completo abandono a la fecha. Lo más curioso es que en el afán de acabar con la maldad de un tajo, los fanáticos religiosos terminaron abriendo un acceso a las mismísimas puertas del infierno. Estas fueron 3 leyendas mexicanas de terror, y de parte de su narrador y de Choc Sotot, la editora de estos videos, queremos desearles unas magníficas fiestas patrias. Esperamos que la pasen de lujo junto a su familia y amigos, y que sean muy felices por un año más que podemos celebrar el folclore maravilloso de nuestro amado país. Por nuestra parte, eso ha sido todo. Y no se olviden de que si quieren escuchar relatos terroríficos, ahora ya saben dónde encontrarlos. Si quieres que alguna de tus historias o relatos aparezcan en Relatos Terroríficos y dónde encontrarlos, pueden mandármelas al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, donde las estaré leyendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les dé vida en un video como este. Por último, quiero invitarlos al Patreon del Rincón de los Malditos, y si gustan apoyarme, les estaré eternamente agradecido. Todas sus aportaciones serán destinadas a mejorar este canal y para impulsar los otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. De igual modo, un like, un comentario y compartir este video son acciones que me ayudan más de lo que se imaginan, y agradecería profundamente si pudieran ayudarme de esa manera. Muchas gracias si han llegado hasta este punto, y vuelvan pronto para escuchar más relatos terroríficos y dónde encontrarlos.